Inicio de semana sea mejor que el anterior, aunque parece que no existió fin de semana por todos los sucesos que acontecieron. Aguanta que el Cucho me está diciendo que me mueva. Hágase más de Me dices, Cucho, ¿para dónde más? Hazte más allá, Carla. No entra en la cama, porque no entramos en la cama. Ahí está, mueve. Un cachete Ahí menos. estamos, Ahí está. ya. Entramos entonces, ahora sí, metamos de leña al fuego. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Mi nombre, su servidor Andrés Durán, me acompaña como siempre la chica de los motes, la más escurridiza. Ya cambie de plato. Mi coronel, ¿cómo estás? Hola Andresito, muy buenos días. Buenos días a todos y todos ustedes que se unen a la señal de Pichincha Universal, también en el mundo entero. Hoy 9 de la mañana y 8 minutos, lunes 17 de mayo. Empezamos con novedades. Tenemos harta tela que cortar, como dice el Andresito Durán. Gracias por seguirnos en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales. Con ese Twitter, oiga, que bestia, que ve cómo canguil estuvo el fin de semana. Oye, harto que contar. Cuente. Dice el Cuchito que inicies la semana poniéndote un monte. Que cambien de plato, ¿no? ¿Quieren comer lo mismo y lo mismo? Es que nunca pones. Ahora le toca al Andrés. Esta semana. 9 de la mañana con 8 minutos iniciamos aquí. Es que no les explicas por qué razón. ¿Por no qué les razón? explicas por qué razón. ¿Por qué? No sé ni por qué ya Cuando uno da papaya en la vida, nada. Tiene que poner los motes en esta radio. Y la Carla ha dado, no papaya, melones ha dado. A ver, señor. Discúlpeme, pero a mí almuerzo me han invitado. Con pruebas. Así que, usted, por si acaso, ustedes no se llenan ahí la boca de decir cualquier cosa, pero bueno, ya empecemos, y algún ratito nos vamos a ir a comer, ya saben, oigan, hoy uno de los mejores motes que hay en esta ciudad realmente es aquí en el Redondel de la Floresta, así que ya le hacemos ahí la cuñita a los besis de los motes, realmente son buenas, o se siente en la vereda, come rapidito y ve, o se va para llevar, son muy buenos realmente. 9 de la mañana con 9 minutos iniciamos aquí, esta mañana, oiga, última semana del gobierno del señor Lenín Moreno. ¿Cómo te sientes con eso? Última semana, nerviosa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué estoy nerviosa? Porque vamos a abrir los micrófonos para nuestros queridos amigos del día viernes, así que desde hoy usted prepare, porque hay que despedirle a este gobierno como se merece, ¿sí o no? Hay que despedirle al señor Lenín Moreno como se merece. Entonces, ¿quiénes deben despedirle? Obviamente, el pueblo, sus mandantes. Oigan, pero ya de entrada, digo yo, me dirás, por eso, favor, sí, mídanse. eso sí. No, a ver. Que después como la nos audiencia, pueden cerrar. La audiencia mídanse, de Pichincha Universal es siempre muy cauta y obviamente a la altura. Así que les pedimos que desde hoy hasta el día jueves usted prepare la despedida, lo que le quiere decir al señor Lenín Moreno, ahora que ya se va, que ya lo vamos a despedir el próximo lunes. Nos puede enviar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio al 098-947-0058, 098-947-0058, y aunque yo sé que todos nosotros tenemos un montón de cosas que decirlo, por favor, máximo un minutito y medio para que podamos alcanzar a sacar porque después todos va a aparecer deseos. Árbitro en partido del clásico del astillero, más o menos. Vaya a aparecer congresista, no queremos que les traten así tampoco, aunque a veces está justificado, digo yo, y dice la evidencia también, los hechos a los que nos debemos, pero sin embargo hay que cuidarnos, hay que tener prurito en este caso, porque sí, yo también quisiera estar del otro lado de la vereda y decir algunas cosas, y además que tengo un francés bastante fluido, pero prefiero no hacerlo, ser cautos, así que el día viernes se abren los micrófonos para que usted participe, diga lo que siente, pero siempre y cuando, cuidando esos protocolos que son tan importantes, para que después no nos vayan a poner un candado acá. Y este medio siga siendo lo que es, un medio público y obviamente un interlocutor de las necesidades ciudadanas. Así es, así que tenemos el día de hoy para pensarlo, piense bien qué es lo que le quiere decir el señor Lenín Moreno. Hasta el día jueves receptamos sus despedidas. 098-947-0058. Un mensajito de audio, máximo un minuto y medio. Por favor, ya sabe, con la compostura que siempre nos caracteriza a todos los que hacemos Pichincha Universal. ¿Tú tienes compostura? A veces no. Cuando amerita, bien, no. Saco el zapato y pum, no. Pero yo sé que nuestros queridos oyentes lo van a hacer de
de una manera siempre espectacular. nos dice, a mí no me importa lo que tú digas. Después le ves ahí arrastrando los dientes Ni por que la fuera como él, raya. ni que fuera como el que se viene ahí Va rayando rayando el piso. 9 de la mañana con 12 minutos, iniciamos aquí ya nuestro segmento. ¿Qué dice Larry? El pajarito azul, el pobre quedó desplumado este fin de semana. Vamos a ver qué dice Larry. ¿Qué dice Larry? Bueno, volvemos, 9 de la mañana con 13 minutos, encontramos una perla de todo lo sucedido este fin de semana. Yo sentí que no hubo fin de semana prácticamente, ¿no? Parece Sí, que fue no. una semana continua, no hubo fin de semana. Por todos los sucesos y acontecimientos, yo creo que el Ecuador hoy por hoy es una caldera. El rato menos pensado puede suceder algo inesperado, algunos dicen inhóspito, pero yo estoy seguro de que este país va a dar muchísima tela que cortar los próximos meses, los próximos días, los próximos semestres y años, porque evidentemente esto está que arde. Tengo una perla de dos chumaditos que dicen que son periodistas, pero bueno. Más parecen ya Inspector Gadget. Sí, son dos chumaditos simpáticos que nos pueden dar a conocer qué es lo que sucede, ¿no? Desde su óptica, su perspectiva bastante sesgada, pero que de alguna forma evidencia cómo juegan en la política y, bueno, han dejado de lado este oficio que es el periodismo y se han puesto de alguna forma la camiseta de operadores políticos. Escuchemos, veamos y sacamos las conclusiones al respecto. Indio encontrado, indio encarcelado. Indio preso. Yo creo que es lo que el país merece. Indio encontrado, indio preso. Eso es lo que el país merece. Te Poncho hecho un preso. gazi de miel. Ya, pero ¿qué pasa si es que tú metes preso a los líderes indígenas y se vuelve a reactivar el relajo? Y otra vez estamos sin poder venir a Pamari. Metemos presos otros 200. Y si esos no alcanzan, metemos presos otros 200. Y cuando se acaben, pues ya Cuando se acaben. ya no hay que meter preso. ¿Qué les parece? A ver, yo quiero que ustedes comenten a través de nuestras transmisiones en Facebook Live, en YouTube, en Twitter también lo pueden hacer, evidentemente. Coméntenos, por favor, escriban, llamen. Por ahí anda el doctor Acosta, que recibe encantado las llamadas. Pero a mí me parece que este es el efecto cuando tomas de más, ¿no? Empiezas a hablar cualquier cosa. Yo no sé si eso haya sido producto de la ingesta o si realmente De esos existen coctelitos que tienen ahí. de esos coctelitos Molotov. De ley. O si realmente es producto de una incapacidad para analizar las cosas sesudamente, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque estas personas que en su momento, después del paro de octubre, dijeron esto, indio encontrado, indio preso, y si no, que sean 1, 2, 3, 200, ¿no? El 15 de mayo, efectivamente el 15 de mayo, es decir, el día sábado, ¿sí? Sábado. Sí, sábado. El día sábado por la noche, fíjate lo que tuitea uno de estos dos señores. Pachacutic logra algo histórico. Por primera vez presidirá la Asamblea Nacional. Qué bestia, les encanta ser bailarines, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? ¿A qué jugamos? Yo no sé si sea una costumbre en este país jugar a dos bandos. Y lo digo en todos los ámbitos. En el ámbito económico, social, cultural, no sé, político, hasta en la propia intimidad, no sé. Yo no sé si esto se haya vuelto una costumbre dentro de nuestro país, pero evidentemente algo sucede. Y algo sucede y este suceso es mucho más grande que nosotros, nos trasciende realmente. Yo me atrevo a decir que hay otros poderes por detrás de todo esto, en función de alguna evidencia que no es del espacio para tratarlo, pero sin embargo, me parece a mí que esto dice muchísimo, ¿no? De este doble rasero que existe al momento de juzgar, criticar, cuestionar y sobre todo analizar, si a eso se lo puedes llamar análisis, ¿no?
¿Cómo en un momento determinado cuestionamos, criticamos, racializamos la protesta social y posteriormente decimos bienvenido sea? En buena hora que sea una mujer y que sea indígena la presidenta de la Asamblea Nacional, y en buena hora que sea Pachacuti, después de que lo denigramos, lo calificamos, lo adjetivamos en medio del contexto del paro nacional. Y recordemos, Andresito, que ahí también va otro dato. Recordemos también que estos dos señores, al menos el señor Vivanco, andaba por ahí regando entre sus panas el video de fotografías de Marcela Guiñaga, supuestamente, los videos que supuestamente decían que era Marcela, videos íntimos. Recordemos toda la palabrería que han tenido sobre la violencia contra la mujer, sobre el acoso, datos misóginos, y especialmente de Marcela, que recuerdo en estos momentos. Y ahora vengan a decir, ay, es que ahora es una maravilla que sea una mujer, y además Pachacuti. ¡Qué doble discurso, señores! Pues, o sea, si están del un lado, estén del un lado, pero no sean hipócritas, dicen en mi barrio. Por favor, o sea... ¿Cómo se les dice? ¿Cómo nos decían algún momento? Intereses de por medio. Yo no sé si algún momento te pasó, pero cuando visitaban la costa, yo, en Guayaquil, decían que los serranos somos mojigatos. Sí, sí, mojigatos como pava con gusano. Yo creo que hoy por hoy este ejemplo es claro. ¿Quién ha sido el mojigato? Y sobre todo hay una práctica ahí que yo creo que hay que denostar, hay que rechazarla, hay que repudiarla, porque si uno efectivamente, digo, ninguna de las dos cosas tiene un argumento ni un asidero, porque evidentemente el hecho de que sea mujer e indígena no garantiza que exista una interseccionalidad en la política pública, es decir, que mujeres, niños y clases sociales vilipendiadas sean beneficiarias de una buena política pública. Eso no es una garantía. Así que, perdónenme, feministas de extremas o feministas de ultranza, eso no es garantía de absolutamente nada. Si no, acordémonos de nuestra última ministra de gobierno. Ya, ahí está. Segundo elemento que a mí me parece también central e importante es que te ajustas a conveniencias. Entonces, en función de lo que sucede, tú vas por ahí mimetizándote, camaleónicamente actuando como algunos políticos, y eso creo que los ecuatorianos deben tomarlo en cuenta, porque si no, al final del día esto te termina pasando factura. Y la poca credibilidad que tienes, o la credibilidad que construiste a partir de la payasería, porque hay que decir eso también, va a ser ¿qué? Un ventarrón, un soplo a los ojitos, y ahí termina. Porque es así, yo creo que a esto hay que verlo como operaciones de sedición que se construyen desde los medios de comunicación. Humberto Eco decía algo muy claro, a mí me fascina: maquinarias de lodo. Se activan y se desactivan a conveniencia de las coyunturas y de las situaciones. Y qué buen ejemplo que sería de estudio es lo que sucede ahora, ¿no? Aquí en la Asamblea Nacional. Vamos a tener más adelante un análisis entre telones de todo lo que pasó entre el día viernes y el sábado. Como dice el Andrés, no hubo fin de semana, estuvimos ahí todos. Yo estuve con medio ojo, le cuento, medio ojo y media oreja viendo el día sábado la Asamblea. ¿El otro ojo dónde estaba? Estaba viendo Farmagedón, una película de plastilina animada con mi hijo. Entonces, mientras veía con mi hijo, lo uno oía la Asamblea con el otro, porque así nos toca las mamases y papases en la casa. Pero estuvimos ahí pendientes. Entonces, más adelante tendremos a dos grandes periodistas que estuvieron ahí, donde las papas quemaron viernes y sábado. El fundador del periodismo nacional ecuatoriano estará con nosotros en un... Y otro joven periodista también. Breve para instante. contarnos los entretelones de lo que pasó el día viernes y sábado. Pero también justo lo que decía Andrés, es este baile que va, ¿no? De un interés hacia otro interés. A ver, veamos por dónde va la ola en estos momentos. A ver, ¿a dónde me subo? Y recordemos que tenemos un video que queríamos acordarnos de lo que decía el señor Yacu Pérez. Hace pocos meses, ¿no? Hace pocos meses sobre la desafiliación de su partido Pachacuti, si algo así pasara. Pero escuchemos lo que dijo el señor Yacu Pérez, regresamos a comentar. Si ellos insisten en irse con Lazo, con el partido de gobierno o con el correísmo, que les vaya bonito. Yo me voy de Pachacuti. Y ahora,
¿Qué será, no? Oiga, por Twitter, ese es uno de los mayores canguiles que hubo en Twitter. Todo el mundo era así. Y ya, oigan, ya cuenten, ya se desafilió Yaku. Ya pasó la desafiliación. Ya se desafilió. O sea, había un montón de tweets. Cuenten. ¿Qué será, no? O sea, ya lo dijo. Y la alianza que hubo con, creo, el día sábado, con la presidencia de la asamblea y las 2 vicepresidencias es clarísima. Entonces, señor Yaku, ¿dónde está su renuncia? Lo estamos esperando. Que sus palabras no se vayan en el aire. O ya nos va a decir que no, es que mentirita nomás ha sido. Yo creo que más allá del chiste, de la mofa, de la broma, yo no sé qué tan sostenible es en el tiempo un acuerdo de este calibre. Oiga, porque el acuerdo entre los socialcristianos y creo no les duró ni hasta la posesión. Yo no sé si realmente en su momento señor Guillermo Lasso se tomó muy a pecho lo sucedido con la democracia popular en 1999 y el Partido Social Cristiano, porque el que rompe ese acuerdo es el Partido Social Cristiano. No sé si eso lo tenía en su corazoncito. Recordemos que el presidente Lasso fue ministro de Yamil y vio la oportunidad precisa para dar la puñalada, como decían por ahí. Pero yo no sé, más allá de esto, más allá de la traición, digo, qué encantador este concepto, porque a la final esta ha sido la tónica de los últimos años en el país, la traición. Y algo pasa en las emociones, en la psicoafectividad de la política y de los grupos políticos para tener estas prácticas. Digo, hay que apreciar bien aquello. Yo sabía, yo olfateaba que esto algún momento iba a suceder, pero no me imaginaba que iba a pasar tan rápido. Y no me imaginaba que Pachacutic se iba a quemar tan rápido con el gobierno, porque fíjate lo que dijo Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional. Este es un acuerdo programático de los primeros 100 días. O sea, estamos a prueba. Más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Y la pregunta es, a ver, los primeros 100 días, tomemos en cuenta también las propuestas de Guillermo Lasso, la vacunación, etcétera, etcétera. Ideológicamente coinciden. Pachacutic y creo son lo mismo. Uno puede decir, no, pero es que hay un carácter un poco más diverso, más heterogéneo en Pachacutic. Efectivamente, sí, yo creo que pueden haber personas que realmente tengan una vocación un poco más popular, nacional, progresista, si se quiere, pero en creo no. ¿Cómo van a hacer para convivir así? ¿Qué líneas rojas no van a cruzar? ¿O va a ser como lo vimos en la práctica periodística de algunos chumaditos? Se van a adaptar a la circunstancia y en función de esa circunstancia operar. Lo que dijo César Ron en su momento sobre esto de que Pachacutic en un año va a tumbar a Lasso. Yo no sé. Esa era la pregunta, ¿no? Porque que Pachacutic realmente entre a gobernar antes del 2025. Yo no sé, pero la situación es mucho más complicada, más amplia, y yo siento que nos está excediendo por mucho a los periodistas y al periodismo en sí. Porque acá me parece que hay poderes oscuros, supranacionales, que tienen una clara injerencia, pero insisto, no da para tratarlo en este espacio, pero sí me parece importante mencionarlo. Y además que este acuerdo va a ser un acuerdo similar, una alianza similar a la que hubo con el Partido Social Cristiano. Una alianza con babitas. Y esa alianza con babitas, cuando se seque, se va a caer. Lo decías tú desde el inicio, ¿no? Entonces, yo no sé. No sé, pero ya les dejaron afuera desde ahorita mismo. Pero la certeza que sí tengo es que esa convivencia va a ser entre perros y gatos. Y va a estar interesante apreciar. Dios mío. Acá el efecto colateral es ver cómo la política pública sigue impactando en la ciudadanía. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver.
dijo el ciego. Vamos a ver qué sucede y justamente ya veíamos, bueno, vamos a analizar con nuestros invitados justo lo que pasó el día viernes y sábado, ya les decíamos los entretelones, ya les decíamos a los chicos que nos cuenten hasta la alfombra roja de cómo fueron los asambleístas en sus mayores galas y todo lo que sucedió hasta que los socialcristianos salieron bravísimos, oiga, salieron ahí diciendo de todo un poco, porque obviamente, como dices Andresito, esa alianza era con babitas. Y así les dejaron de lado. Realmente esperemos que uno de los intereses que más les mueva a los señores asambleístas de ahora en adelante, que realmente creo que voy a hablar así con toda la esperanza del mundo y como medio utópico, que sea realmente los intereses del país, de las y los ciudadanos. Tenemos un montón de problemas que solucionar ahora y lo que menos queremos es estos shows, lo que menos queremos es estas alianzas, de estos acuerdos, desacuerdos, que uno dice sí, que el otro dice no. Y a la final lo único que nos dejan es darnos cuenta de que cada uno jala para su molino. Y el Ecuador no necesita que cada uno jale para su lado, sino que todos vayamos al mismo camino, que es salir adelante. Porque si no... ¿Qué errores consideras tú que se generaron desde este acuerdo con el PSC por parte del correísmo? Híjola, lo que pasa es que, a ver, primero a todos nos quedó así como, ¿qué? El correísmo hablando con el Partido Social Cristiano. O sea, bueno, te golpeó el corazoncito, dices. De la Revolución Ciudadana, digámoslo. La Revolución Ciudadana, claro que nos dejó. O sea, la primera vez que tú lees eso dices, estoy leyendo mal, creo que se equivocaron. Pero, claro, después escuchas también lo que está detrás y dices, bueno, si hay una alianza es por tratar de hacer una mayoría y por tratar de que la gobernabilidad de alguna manera salga a flote en el legislativo. Pero después dices, bueno, ¿y de qué sirven tantos acuerdos si el rato del rato por ahí debajo de la mesa lo que realmente importa es eso mismo, los acuerdos debajo de la mesa, ¿no? Y ahí queda por demás la palabra de los caballeros. Hoy escuchábamos a Rafael Correa en la mañana lo que decía, que habían hablado, se habían sentado a conversar justamente las dos bancadas y también con el señor Lasso. Pero ¿y dónde quedó toda esa alianza? ¿Dónde quedó todo ese, ok, vamos a trabajar por el país y la gobernabilidad? Y el rato del rato se pacta con el otro lado, que tampoco entiendes, porque ¿cómo es que Pachacuti puede estar del lado de la derecha? Entonces, es claro, lo como mismo tú le dices, decían al correísmo. Lo mismo le decían al Pero correísmo. Entonces ahí es cuando el corazoncito, como tú dices, te hace así, no, como pum, pum, pum. Yo pum. quiero hacer una pequeña salvedad. No es lo mismo. ¿Saben por qué? No es lo mismo. Porque Yori dice que hay un acuerdo programático a 100 días. El correísmo y el Partido Social Cristiano dijo que hay un acuerdo para seleccionar a las autoridades siempre y cuando se produzca la posibilidad de crear comisiones que indaguen sobre los sucesos que hemos vivido la Comisión de la Verdad, estos últimos años, ¿sí? Corrupción, persecución política Lawfare. o lawfare, yo digo métodos de guerra no convencionales como el general Dunlap, pero era necesario hacer eso. Yo creo que el principal error radica en que fue mal enunciado. Creo que los principales errores parten por ahí. Muy mal enunciado porque Por la lo que nos dio en el gobernabilidad... corazoncito, dices. No, porque la gobernabilidad a la final la entienden los políticos, no la ciudadanía. Y yo creo que hay que poner por encima la demanda y no la propuesta en sí misma. ¿Te has dado cuenta que a veces yo creo que muchos políticos... ¿Cuál era la demanda principal? Hablan esto, ponen estas terminologías justamente como para que el pueblo medio se confunda. Es que ¿cuál era la demanda principal del sector correísta, tomando en cuenta que expresa al 48% de la población? Dejen de perseguir a la gente que representa esta identidad política. Bueno, entonces, ¿por qué no posicionaron eso y hablan en términos de gobernabilidad? Un concepto tan escueto que incluso fue utilizado al inicio del gobierno de Moreno. Entonces yo sí creo que eso es problemático porque a veces olfatear en términos políticos, la política, no termina siendo un capital que beneficie a la propia práctica. Digo, es algo... Es que realmente lo que pasa un poco confuso, pero funciona así. Es rarísimo. Ya lo vamos a analizar con nuestros amigos, ¿te parece? Con quienes estuvieron ahí justamente el día viernes y sábado. Ya vamos a irnos a nuestra entrevista. Pero para terminar, nuestro queridísimo Larry, no podemos dejar de comentar lo que sucedió con el defensor Freddy Carrión, quien aclara los incidentes que ustedes ya lo han de haber visto en las noticias, han de haber visto en otros medios de comunicación, incluso aquí también, y en las redes sociales. Aclara los incidentes
presidente es de los que se vio involucrado y anuncia que tomará una licencia para atender la situación. Enfatizó su predisposición de cooperar con las investigaciones. De momento, Zaida Rovira estará al frente de la Defensoría del Pueblo. No hay nada más que informar al respecto. La justicia Yo actuará, creo que también es lo que hay iba a que decir. indagar, hay que explicar lo sucedido y créanme, hay que repudiar lo que algunos oportunistas hacen. Vea, si hay periodistas afectados, camiseteros, sobre todo. Si hay afectados, deje que primero los afectados hagan la denuncia, que las autoridades hagan las investigaciones que tengan que hacer y luego lancemos nuestros comentarios y nuestras conclusiones, como dice Andresito. Yo creo que también hay que darle mano dura. Ahí por ahí unos periodistas disfrazados de Inspector Gadget saben antes la información, están ahí primeritos antes que las mismas autoridades. Entonces eso también hay que tomarle ojo a chícharo, como decimos. 9:32. Andresito, nos vamos a un corte. Vamos a un corte que el cuchito está necesitado en este momento. Vamos ahí. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Inicio del espacio publicitario. Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito. En situaciones de crisis colectivas como el COVID-19, ¿corres o ayudas? ¿Le ayudo? Pero ¿qué tal si me contagio? Que el miedo no te paralice. La solidaridad y compasión están en ti. Las personas con discapacidad cuentan contigo. Una actitud empática y amable puede vencer estas barreras y salvar vidas. Esta es una contribución de la Red de Defensa de las Personas con Discapacidad en América Latina. EDAN. Fin del espacio publicitario. Agárrate, que volvimos. El que sabe, sabe. Volvemos entonces, 9 de la mañana con 34 minutos y en este momento vamos a hacer el enlace con el fundador del periodismo ecuatoriano. El único periodista que ciclea desde Chillogallo para llegar a la radio Pichincha Universal. Esa es la responsabilidad del periodista. El que fundó, junto con Alfonso Espinosa de los Monteros, el primer medio de comunicación en el Ecuador. ¡Qué horror! ¿Cómo estás, estimado Adrián? Un gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Buen día. Bonitas las que le adornan, mi querido Adrián. Hola. Las flores que están atrás de usted. Veo un mural muy lindo atrás suyo. Hola Carla, hola Andrés, un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes para relatarles la experiencia de lo que se vivió respecto a la cobertura de la instalación de la nueva Asamblea Nacional el viernes y el sábado. Y sí, estoy con este mural aquí en la propia emisora, estoy a unos pasitos de ustedes nada más. Está bien. A ver, Adrián, entremos en materia. Nos piden los queridos oyentes que solucionen ese tema de audio. Le pido a producción que se ponga mosca, por favor, con ese tema que ya están pidiendo de manera insistente. Bueno, entremos en materia. Te decía Adrián, el doctor Acosta está con nosotros. Brevemente, Adrián siguió muy de cerca los sucesos en la Asamblea Nacional. Yo quisiera que nos presentes una breve crónica de qué es lo que te llamó más la atención. Hubo alfombra roja, hubo atuendos elegantes, hubo acuerdos, no hubo acuerdos, hubo acuerdos y desacuerdos, hubo encontrones también. ¿Cuál es la apreciación al respecto de los sucesos que se dieron dentro de este órgano legislativo? Ya, muy bien, Andrés. Bueno, empecemos por la parte informal. Eso. Siempre la instalación de un nuevo periodo legislativo genera mucha expectativa en el país y también es algo colorido, por no decirlo así, pues es especialmente para los asambleístas nuevos, los que han sido elegidos por primera vez, los que vienen de provincias. Esto es un acontecimiento extraordinario para ellos. No así con los asambleístas reelectos o quienes ya tienen una
trayectoria por muchos años en la política. Y sin duda, pues los adornos florales, la alfombra roja, el protocolo, la escolta legislativa y más aún con las medidas de seguridad. Hay asambleístas de provincias que ni siquiera conocían por dónde es el ingreso, entonces ahí la gente de protocolo... Cuente quién fue, quién no sabía por dónde entrar. Bueno, los de provincia, que en realidad son nuevos, ¿no? Especialmente por ahí gente de Pachacuti. Pero en cambio los políticos ya más experimentados, ellos ya saben por dónde ingresar, ellos ya saben dónde está ubicada la prensa y saben estratégicamente en qué momento regresar a ver y saludar a las cámaras. Y algunos de ellos incluso se acercan a propósito, buscan una entrevista para darse a conocer, incluso ellos, o sea, ya son, como dicen, son cancheros, son duchos en esto, claro. Y entonces se acercan para que la prensa les entreviste y que les saquen. Ya repitieron, entonces ya saben dónde tienen que ir. Sí, y ya en la parte interior, como en esta ocasión se implementaba un sistema electrónico mediante tarjetas para poder hacer la votación y manejar todo el sistema, fue necesario incluso que dentro de la sesión, una vez ya instalada la sesión, se les dé una breve capacitación a 37 asambleístas para que sepan cómo registrarse, cómo pedir la palabra y posteriormente cómo votar. Se hicieron pruebas y esto obviamente retrasó un poco, porque en esto se pasaron como media hora adiestrándoles, haciendo pruebas. Y pues porque esto sin duda fue algo nuevo. No les han mandado las instrucciones a la casa, dice el Adrián. Así es, pero siempre es necesario ya en la práctica pues ponerlo en marcha esto. Esto respecto a la parte informal. De ahí, en la parte ya netamente política, la verdad a mí no me llamó la atención nada de lo que ocurrió, porque simplemente fue una evidencia de las viejas prácticas políticas, las viejas prácticas parlamentarias, en las que los acuerdos se hacen y se deshacen en cuestión de minutos, porque todos fuimos testigos de que la noche anterior, el jueves, hubo un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, UNES y Creo, que daba por hecho de que se iba a lograr la elección de Henry Kronfle del Partido Social Cristiano y de Paola Cabezas como la primera vicepresidenta de la Asamblea, pero luego entonces esto es parte de las viejas prácticas. Un ejemplo concreto, la asambleísta Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, una política de trayectoria muy conocida, ella justamente a lo que ingresaba a la asamblea dio unas breves declaraciones y ella enfáticamente dijo: no hay acuerdo con Pachacutic, porque Pachacutic está cerrado en que quieren captar la presidencia y la Izquierda Democrática no acepta eso. Ella dio por descartado ese acuerdo. Y ocurre que al día siguiente la Izquierda Democrática votó por Pachacutic. Entonces esas son las contradicciones. Es que Adri, el día sábado ya vinieron bien desayunados, bien almorzaditos, pues entonces ya es otra cosa. Vamos a seguir conversando. Maito, creo. Vamos a seguir conversando, mi querido Adrián, y ahondando un poco en cada uno de los detalles. Le vamos a dar la bienvenida también a otro periodista de Pichincha Universal, que se encontraba también el día viernes y estuvo también el sábado en la cobertura. Él es Patricio Peralta, él es periodista de radio y medios digitales, también conductor de Mi Pluma Lo Eligió. Patito, buenos días, bienvenido a este encuentro para que nos cuenten obviamente los entretelones de lo que vivieron el viernes y el sábado en la nueva asamblea. Bienvenido. ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal, Carla, Andrés, Adrián? Qué gusto estar en su programa. Sí, sin duda, yo estuve en la parte externa de la Asamblea Nacional y claro, todo lo que cuenta Adrián, estos acuerdos, estas negociaciones, lo que se iba tramando al interior, pues en el exterior la ciudadanía pensaba diferente. La ciudadanía no tenía como mucho interés o mucha idea de qué alianzas se estén formando. La preocupación más con los que pudimos conversar era que empiecen ya a trabajar, que empiecen con producción de leyes que realmente les beneficien a ellos, el tema económico, el tema laboral, el tema sanitario. Son varias cosas que la asamblea, esta asamblea saliente dejó mucho que deber, y pues ahora la que viene debería ponerse a trabajar en eso. Muchas personas nos decían esto, es como ya, o sea, que empiecen hoy mismo, si se puede, con los trámites, igual con el tema de fiscalización, autoridades del gobierno saliente también. Habían simpatizantes de Creo, de Izquierda Democrática, de Pachacutic,
de UNES también, algunos independientes, ex militares estuvieron también ahí. Era un grupo grande de personas, reducido obviamente en comparación con otros años debido al tema de la pandemia del COVID-19, pero todos decían lo mismo, todos no estaban como muy alineados con las alianzas que se estén dando adentro y más bien querían ya las leyes, su trabajo realmente, legislar y fiscalizar. Bien, quiero retomar este diálogo con Adrián Acosta. Adrián, tuviste la oportunidad de conversar con algunos asambleístas y hace un momento cerrábamos el espacio de Larry comentando que realmente lo que se puede cuestionar o de alguna forma ser previsible en torno a esto es qué tan sostenible en el tiempo va a ser el acuerdo entre Pachacutic, Creo y la izquierda democrática. Desde tu óptica y desde lo que pudiste recoger in situ en territorio, en el órgano legislativo, ¿piensas que es viable, tiene viabilidad y sobre todo sostenibilidad en el tiempo o no? Bueno, yo creo que esto mucho depende de la capacidad del Ejecutivo, en este caso del presidente Guillermo Lasso, porque de lo que yo pude constatar en esta sesión inaugural, lo que primó fue justamente, y esa es la incertidumbre que hubo de por medio para que las tiendas políticas cambien de parecer y rompan acuerdos. Y un punto bastante clave aquí que se está dejando de lado son los 13 asambleístas de agrupaciones más pequeñas. Ellos fueron muy clave. Les pongo un ejemplo. En la primera votación para la elección de Henry Kronfle para presidente de la Asamblea Nacional, hubo obviamente 68 votos, estuvieron a 2 votos de alcanzar la presidencia. Y esos 68 votos provenían 49 de UNES, 17 obviamente del Partido Social Cristiano y 2 de estas minorías. Sin embargo, ya estos 2 asambleístas de minorías más los 11 restantes, es decir, los 13 asambleístas de minorías, al día siguiente votaron por Guadalupe Llori. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de por medio? ¿Qué se pudo ofrecer por parte del Ejecutivo para que estos votos puedan inclinarse hacia, en este caso, Guadalupe Llori? Yo no sé si en esta ocasión, como ha sido tradicionalmente el manejo político en nuestro país, siempre ha habido el hombre del maletín. Aquí se desconoce qué hubo de por medio, porque no es natural que en este caso 2 asambleístas independientes un día voten a favor de Henry Kronfle y al otro día votan a favor de Guadalupe Llori. Y esto también sucedió con la propia izquierda democrática y con Pachacutic. Había mencionado el ejemplo de Vilma Andrade, que ella al entrar a la asamblea dio declaraciones a la prensa y ella descartó totalmente apoyar una candidatura a la presidencia de Pachacutic, y al día siguiente hicieron lo contrario. Entonces, ¿quién manejó todo esto? Sin duda, el Ejecutivo. Pero Adrián, ¿no hay la posibilidad de que sean capturados ciertos adeptos de Pachacutic e integren el gobierno de Guillermo Lasso? Porque digo, esa también puede ser una opción. Ha sido parte de la estrategia de Lenín Moreno. Yo creo que Lasso emuló el método Moreno, que lo hemos vivido estos últimos 4 años. ¿Tú coincides? Sí, evidentemente todos conocemos que algunas leyes importantes, como la ley humanitaria promovida por Lenín Moreno, fue apoyada justamente por Creo, por Pachacutic, por la izquierda democrática. Y en ese sentido se prevé que en esta Asamblea Nacional haya un comportamiento similar, ya que esto se ha venido arrastrando desde el gobierno de Lenín Moreno. Pero insisto, con el tiempo se verá que hubo de por medio para que se puedan captar ciertos votos. Recordemos también que hubo 2 bajas del Partido Social Cristiano, entre ellas la de César Ron, algo que es un poco inédito porque en periodos parlamentarios anteriores no se ha dado este tipo de situaciones, en el sentido de que haya asambleístas reconocidos. César Ron ha sido un personaje muy simbólico en el Partido Social Cristiano, que decide separarse justamente de su bloque para inclinarse hacia el otro lado. Entonces el tiempo nos dará a ver qué pasó, qué hubo de por medio, qué se pudo haber ofrecido en este caso desde entre el Ejecutivo y las tiendas de la Asamblea Nacional. Pero
En política todo es incierto. Adrián, y justamente lo que nos decías, esto es muy incierto lo que puede pasar, pero probablemente esta pregunta igual va para ti, porque el Patito es muy jovencito todavía para acordarse del Congreso, de lo que pasaba en los años 90. Suponte que haya leído historia. Sí, yo creo que sí, pero no lo vivió como lo vivió el señor Adrián Acosta, porque claro, el de ley estuvo cubriendo. Porque el Adrián prácticamente que fundó el órgano claro, por eso es legislativo. que le voy a preguntar a Adrián, porque de ley estuvo en esas asambleas, en el Congreso, donde se reunían entre todos y había que lanzaban los cenicerazos y que se reunían ahí y hacían montón. Eso fue lo que sucedió el día sábado con Pierina Correa, cuando dice, a ver, voy a tener un ratito para ver qué pasa, si podemos o no mocionar nuevamente al señor Kronfle. Y se acercan al momento, al lugar donde estaba Pierina Correa, y la rodean, y hubo muchos memes y muchos tweets donde hacían alusión a lo que pasaba en el Congreso de los años 90, y se recuerdan en los años 90 lo que pasaba en el Congreso, y paga y la foto. ¿Cómo fue ese momento? Tú estabas ahí, Adrián, en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué se decía? ¿Qué se escuchaba? ¿Cómo fue el ambiente en ese momento? Sí, justamente este fue uno de los hechos lamentables, hechos bochornosos, en el que incluso tuvo que intervenir la escolta legislativa, porque en el momento en que Pierina Correa no dio paso a la reconsideración para que se pueda insistir en la votación de Henry, obviamente que muchos partidarios del propio UNES, también gente del Partido Social Cristiano, entonces hubo un poco de tensión, hubo gritos. Obviamente que la prensa está ubicada detrás de unos vidrios y no se puede captar con claridad qué es lo que se dice, pero en esos momentos la escolta legislativa tuvo que intervenir, se acercó para calmar los ánimos, e incluso luego de ese episodio se redobló, ingresó el doble de uniformados, de policías, para poder dar custodia. Pero yo no creo que se haya reeditado lo que tú decías anteriormente. Que se lanzaban ceniceros. Esto estuvo muy estábamos esperando que no pase. Quiero retomar esta conversación con el Pato Peralta. Pato, ¿qué te deja a ti esta sensación de las negociaciones en la Asamblea Nacional? Porque, digo, a muchos nos perturbó. Muchos empezamos a filosofar al respecto de lo que pueda suceder en la Asamblea. Algunos incluso construyeron sofismos, decían, es que esto va a pasar porque ya tenemos visto cómo se mueve. Yo creo que es bastante apresurado hacer algún cálculo al respecto, pero sí tenemos una sensación, y yo te comparto la mía. A mí me deja la sensación de que vamos a emular lo que ha sucedido estos últimos 4 años. Me parece que el método Moreno está ahí, latente, palpitando, vivito y coleando, por así decirlo. ¿Qué piensas tú al respecto, Pato? Claro, sin duda se generan muchas preguntas al respecto de si esta alianza es únicamente para la elección de las autoridades. Habría que ver la conformación de comisiones y luego ver los primeros votos en proyectos de ley, en resoluciones, para ver si pues Pachacutic se sigue aliado, digamos, del oficialismo, que ahora es, creo. Y para agregar justamente con el tema de esta alianza que se dio finalmente, fue notorio el agradecimiento que hizo Yori en su discurso cuando ya asume la presidencia. Agradece prácticamente a Guillermo Lasso, quien habría hecho posible todo esto. Entonces, ahí complemento con lo que decía Adrián, qué se ofreció, qué más se dio, qué intercambios ahí hubo, y lo veremos a continuación en estos 4 años. Puede que la alianza haya sido solo para el nombramiento de autoridades y que nuevamente tengamos estas rupturas, estos votos que no alcanzan, reconsideraciones, rectificaciones que se dio el sábado, porque no había un acuerdo, no había esta gobernanza, este discurso que muchas bancadas, si no son todas, pues manejan justamente en beneficio de la ciudadanía, pues no se ve. Y que, claro, por ahí leía en varios tweets que se estaban peleando puestos políticos, y pues justamente todavía no se está pensando, no se está discutiendo los problemas de las personas, y creo que eso es lo más importante, ver cómo van a funcionar finalmente estas alianzas para definir si Pachacutic va a apoyar todo este plan
de Guillermo Lasso, que ya se lo ha anunciado, que se lo conoce, que muchos dicen que es la continuidad de lo que ha hecho igual Moreno, y que pese a que en su campaña dijo que estaba totalmente en contra. Igual recordaba justamente una intervención, unas declaraciones que tuvo Yacu Pérez en el sentido de que si la bancada se aliaba con UNES o se aliaba con Guillermo Lasso, con Creo, pues él se salía de Pachacuti, del movimiento. Finalmente se alió y habrá que ver, o habrá que preguntarle más bien si va a dejar Pachacuti luego de esta alianza que tuvieron. Patito, también ahí a hacer una acotación a lo que decías del el discurso de la señora Yori, creo que fue bastante sorpresivo para todos, porque en el mismo discurso agradece al señor Guillermo Lasso, pero también cita a Mama Tránsito Amaguaña, entonces fue como un poco extraño. Creo que yo ahí me perdí bastantísimo en ese discurso y lo que quería decir la señora Guadalupe Llori. Sin embargo, claro, ustedes que estuvieron... Dime, Patito. Sí, me parece que cita justamente el tema de no negocio con la sangre de mis hermanos, algo así, es la cita que ubica. Y claro, justamente tenemos... Y todos nos acordamos de octubre de 2019 y fue raro. Exacto, tenemos eso y que Creo y muchos de sus aliados pues han querido negar este capítulo de represión que vivimos todos los ecuatorianos en octubre de 2019 y aún así pues decidieron aliarse y una vez más agradecer a Guillermo Lasso. A mí me pareció lo más sorprendente. Quiero retomar este diálogo con el Adrián y consultarle sobre algunas cuestiones que también sucedieron, que no fue tras bastidores, que fue bastante evidente. Son dos cosas puntuales. Una, ¿consideras que hubo un error? Digo, la propuesta política estaba bastante buena y yo coincido en que había una intencionalidad bastante clara del correísmo con el social cristianismo de tratar de constituir estas comisiones que empiecen a indagar sobre los sucesos de lawfare, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero dos, me parece que fue súper mal planteada. ¿Coincides tú con esa primera pregunta? Y la segunda, ¿qué pasó con León? Entiendo que les llamaron la atención algunos legisladores del correísmo por haber votado mocionado a favor de la segunda vicepresidencia que fue después de la izquierda democrática. ¿Qué nos puedes contar al respecto, banderillero? Sí, Andrés, sobre lo primero yo coincido con tu criterio y me parece que no fue el momento oportuno para, previo a la instalación de un legislativo, plantear este tema de la Comisión de la Verdad, porque esto obviamente fue utilizado por la oposición para tratar de posicionar ante la opinión pública de que la Revolución Ciudadana quiere impunidad, y esta fue la idea que se vendió justamente. En ese sentido, mi criterio personal es que fue un error. Esto se debió haber planteado más adelante porque se generó una imagen... O quizá de mejor manera, digo yo, ¿no? O sea, con poniendo por delante la propuesta y no, claro, digamos, la demanda y no, digamos, el acuerdo político. Sí, exactamente, porque hay argumentos para plantear el tema de la Comisión de la Verdad. Recordemos más bien, sí, un personaje ejecutor de todos los juicios en contra del correísmo fue justamente el contralor Pablo Celi. Él emitió 41 informes de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa y de altos funcionarios. Y todos sabemos que Pablo Celi hoy está en la cárcel, está siendo investigado por delincuencia organizada, y en ese sentido te quedan dudas si su actitud en realidad se apegó a la ley o formó parte de una persecución, porque coincide que es el único personaje que fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos los demás personajes, el fiscal general, todos los superintendentes, el procurador, el Consejo Nacional Electoral, fueron removidos por el pugilato, y coincide que justamente Pablo Celi fue el único que fue ratificado. Entonces ahí hay algo raro, y también fue respaldado por el propio Lenín Moreno. Entonces sí está en duda el papel de Pablo Celi, quien fue el que ejecutó la persecución. Bueno, yo considero que sí pudo haber persecución en contra del correísmo, y en ese sentido sí ameritaría una comisión de la verdad que justamente esclarezca estos hechos. Y sobre lo otro, lo que tú mencionabas, Andrés, respecto al asambleísta de UNES, Francisco León, sí, fue llamado la atención, porque cuando se dio la votación para elegir a Bella Jiménez de la Izquierda Democrática como segunda vicepresidenta de la Asamblea, todo el bloque de UNES se abstuvo, y eso fue evidente en el color de la pantalla, el color verde,
atención, y únicamente en la pantalla del legislador León estaba el color plomo, por favor. Entonces eso generó que muchos asambleístas le rodeen y le reclamen. Y yo estaba acompañado por Esteban Bustamante, quien estaba haciendo cámaras y producción, y él captó justo el momento preciso de este reclamo airado que fue víctima el asambleísta Francisco León, y lo pudimos Estaban bastante molestos. Sí, pero y esto también evidenció que en el interior de UNES no hay claridad respecto a este tipo de situaciones, porque yo le escuchaba hoy en la mañana al expresidente Rafael Correa en una entrevista, y él se refirió a este tema, y él decía que Francisco León sí tuvo la autorización para votar por Bella Jiménez, porque Francisco León había argumentado y había pedido con anterioridad, había hecho esta consulta, porque resulta que Francisco León y Bella Jiménez habían sido coterráneos de la misma tierra y se habían conocido, entonces él quería votar por ella. Pero si es que él tenía esta autorización, entonces no había motivo para... Hay que votar por los paisanos, entonces. Hay que votar por los paisanos. Sí, entonces no había razón para los reclamos, pero esto da cuenta de que sus compañeros de bancada no estaban al tanto de que sí tenía autorización para esto. Patricia, Patito, queríamos ya, para irnos para despedirnos ya contigo y con Adrián, ¿cuál fue tu apreciación ya al momento de terminar la asamblea el día sábado? Salieron los señores del Partido Social Cristiano evidentemente bastante enojados, salieron por ahí hablando y diciendo algunas cosas que no vamos a repetir, pero fue arrastrando los dientes, arrastrando, más o menos como cuando entra el Andrés Bravo de la casa, viene de la casa bravísimo arrastrando ahí. Así salieron los señores del Partido Social Cristiano y así fue como terminó un poco la Asamblea Nacional, la transición de esta nueva asamblea el día sábado. ¿Cuáles fueron las últimas apreciaciones en ese momento? Claro, bueno, 2 días de bastante atropellado el tema de las elecciones, después de que el viernes no se logró acuerdos, el sábado se reinstaló, hubo también, a mí me sorprendió estos pedidos de rectificaciones, luego reconsideraciones, porque también es un poco darnos cuenta de que no se tiene todavía muy claro el funcionamiento legislativo, de los procesos legislativos, también lo que decías, estos memes de que volvemos al Congreso, claro, sin duda no estuve ahí, pero he visto muchísimos videos y leído también bastante, me han contado, que claro, se vio un poco, porque también incluso Alejandro Jaramillo, me parece que es de la izquierda, se levantó también a increpar a UNES ciertas cosas por no apoyar, me parece que fue la vocalía de Joana, la última vocal, no recuerdo el apellido, y claro, tienes todos estos encuentros y esperemos que no sea así en los próximos 4 años. Y esperemos además que el señor Vanegas siempre vaya bien desayunadito, bien almorzadito, bien. Que lleve un manicris ahí en el bolsillo para que no le dé hambre. Un combo del KFC, Macea, no sé. Ahí como Oiga, claro. Genial, pero bueno. Ya nos está despidiendo Cuchito, con así eso que... nos despedimos, queridos compañeros. Gracias, Adrián, gracias, Patito, por esa cobertura. Sobre todo los seguimos ahí minuto a minuto y gracias por mantenernos así bien informados. La próxima, cuéntenos de qué diseñador es el vestido de la señora Vilma Andrade. Esos datos dice que son los de color, la Carla. Pero bueno, con ustedes, esto ha sido 7F, Ecuador por más democracia. Chicos. Como siempre lo decimos, usted y solo usted tiene las conclusiones. Nos vemos mañana.